Hola jóvenes, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Qué dice Ariel? ¿Cómo está Hernán? Doctor, buen día. Aquí nomás. ¿Cómo van los camiones? Ay, pues, trabajando, chambeando. Eso, Aunque nos queríamos declarar sin quiebra. ¿por qué no hay mucho transporte? Pagos, pues, pagos. Sí, es Los jodido. pagos son fregados. Los emprendimientos son jodidos. El Estado, puta, que nos sablea. No, es que aquí haces de todo y te cobran de todo. Puta, No sí, haces nada y te dan bono. igual te cobran. Jodido es. No, pero no haces nada y te dan bono, pues. Bono te dan aquí. No, pero cuando tienes empresa, no haces nada, igualito te cobran, te digo. Justo, Sí. justo ayer o anteayer me han notificado ¿con qué? Con una notificación respecto a impuestos nacionales. Tengo que presentar unos descargos o si no, multa. Impuestos internos, puta, eso todos los tenemos miedo. Sí, yo también le tengo miedo, hermano, a impuestos internos. No, ahí hay que tener miedo, como te digo. Regaditos ahí. Jodido. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días, jóvenes. Empecemos. Ayer estábamos hablando un poquito de lo que de la estructura que tiene o de las características que tiene la competencia administrativa. Habíamos dicho que la competencia administrativa se basa en la objetividad de la competencia administrativa, en la irrenunciabilidad de esa competencia administrativa y en la improrrogabilidad de la competencia administrativa. Ahora bien, el artículo 122 de nuestra Constitución Política del Estado establece el principio de la competencia, ¿sí? Y dice, son nulos todos los actos de las personas que usurpen funciones cuando no les correspondan, dice, así como los actos que ejercen fuera de su jurisdicción o potestad que la ley le emana. Algo así. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Perfectamente, doctor. Ya, ok, voy a leer. Voy a leer el artículo. Dice, artículo 122, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les corresponden, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. ¿Sí? Entonces, este artículo nos dice que cuando una persona actúa fuera del marco de su competencia, primero, o fuera del marco de la jurisdicción en la que tiene que ejercer esa competencia, pues un acto es nulo. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? Señores, hola, ¿me escucha? ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor. ¿Podrías repetir la pregunta? Perdón, estoy un poquito comprometido. No, no era pregunta, simplemente estábamos hablando de lo que establece el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Este artículo nos establece o nos dice que son nulos los actos que realicen las personas que no están ejerciendo dentro de la jurisdicción una competencia que ha sido emanada por ley o ejercen una potestad no emanada por la ley. ¿Es entendible este artículo en extenso o necesitamos darle alguna vuelta al asunto?
Volvamos a leerlos si es necesario. Otra vez. Dice, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Hasta ahí. Así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. ¿Qué me dicen respecto a este artículo? ¿Está plenamente claro o necesita aclaración en alguna parte? Ariel, ¿qué me puedes decir de este artículo? Doctor, que solamente tiene que cumplir sus funciones que a él le corresponden, no puede usurpar otras funciones que no le corresponde, no puede él tomar decisiones, Ya. es lo que entiendo. Sí, señor. Eso nos quiere decir el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. La ley 2341 en su artículo 35 dice, son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia en razón de materia o territorio. Otra vez. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que se hubiesen dictado por autoridad administrativa sin competencia, por razón de la materia o del territorio. ¿Por qué hago referencia primero a la Constitución? Porque la Constitución, ayer hemos dicho, como lo establece nuestro artículo 400, parágrafo 2, es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Está aquí arriba, dice. Y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. ¿Sí? Ella está primero, sobre cualquier otra disposición normativa. Entonces, la ley 2341 nos habla del procedimiento administrativo. ¿Cuál es la ley 2341? Es la ley del procedimiento administrativo. Esta ley, en su artículo 35, dice que son nulos de pleno derecho todos los actos administrativos que se hubiesen dictado por una autoridad administrativa sin competencia. Cuando una autoridad administrativa no tiene competencia, cuando está al margen de la materia que le compete o del territorio en el que ejerce jurisdicción. ¿Sí? ¿Soy claro en esta parte? Perfectamente, doctor. Bien, entonces, ejemplos. ¿Quién me regala un ejemplo? A ver, doctor, un juez en materia laboral, digamos, o en materia familiar, no puede tocar lo que concierne a la materia administrativa. No es su competencia, ¿verdad? Muy bien. Buen ejemplo. Arielito y querido Hernán, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? No muy claro, doctor, por lo menos yo. Dale, como venga. La cosa es empezar a construir. Necesitamos construir un poquito ideas. Y si no está un poco claro, ¿qué parte del artículo no está claro para que lo volvamos a charlar? La idea es esa, o sea, que nos quede claro por lo menos algunas cosas básicas.
¿Qué dices, Ariel? Doctor, no me ha quedado claro el artículo. ¿Qué parte? Todo el artículo. Ya repito Sí, todo entonces. el artículo. Ya, hermano. Ya. Vamos a empezar otra vez con la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado establece principios y garantías eh, entre algunas de las cosas que tiene nuestra Constitución. Eh, eh, Establece el principio de la competencia, ¿sí? ¿Y qué nos dice en este principio? Que las personas solo pueden ser válidos los actos de las personas cuando éstas sean ejercidas en función de la jurisdicción y de la potestad que la ley los emana. Hace rato Marco Antonio nos hablaba de un juez de lo que sea, escojamos un juez de familia. Un juez de familia tiene competencia para conocer temas respecto divorcios, bienes, tenencia de hijos, acuerdos reguladores, ¿sí? Es la competencia que tiene. Ese juez, cualquiera, imagínense que nosotros somos jueces, tenemos la competencia de conocer, pero vamos a estar limitados por la jurisdicción. Vale decir, yo como juez del Distrito Judicial de La Paz, no tengo competencia para emitir una resolución que corresponda a la ciudad del Alto. ¿Sí? A eso se refiere la jurisdicción y la competencia. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley. Esa jurisdicción y esa competencia están establecidas en la ley. Hay el órgano judicial hace una distribución. Tales juzgados serán competentes para conocer los temas de esta jurisdicción, tales otros los temas de tal jurisdicción. Entonces hay una división. A eso se refiere de forma general ese principio establecido en la Constitución, el principio de competencia. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso sería, doctor, entonces, bueno, es lo lógico. El juez de trabajo no puede meterse en penal y el juez de penal no puede meterse en el trabajo. Y bajo jurisdicción no pueden dictar, digamos, sentencias o órdenes cuando está en La Paz y el caso está en Santa Cruz. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás bien. A ver, vayamos por partes, pero nosotros como jueces de familia tenemos competencia para conocer, ya les he dicho, temas de orden familiar. Partición de bienes, tenencia de hijos, divorcios, ese tipo de cosas. Declaración de patrimonio familiar, temas relacionados enteramente a la familia. Esa es nuestra competencia, ¿sí? Como dijo Hernán, como jueces de familia no tocamos pito en temas penales. Sí podemos conocer temas solamente familiares. Nuestra competencia es familia. Si emanáramos una resolución en tema penal, usted no es competente para hacer eso. Sí, pero soy juez. Sí, es juez, pero es juez de familias. Punto. ¿Sí? Ahora, el segundo punto que ha tocado Hernán, la jurisdicción. Imaginemos que seguimos siendo jueces de familia y como somos metiches, sacamos una resolución penal para el municipio de Viacha. Señor, usted no es juez penal, no está en la materia que le corresponde y además está fuera de su jurisdicción. A ver, ubíquese, tal como nos explica
Hernán en su ejemplo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora sí. Sí, doctor. Ariel, Sí, doctor. entonces ahora explícame, Ariel, el artículo 5 de la 2341. Que un juez de civil y comercial no puede tomar decisiones o usurpar funciones de un juez de familia. No Ya, puede. está bien, pero explícame a partir de la ley 2341. El ejemplo que estás dando está bien dentro de un aspecto general, dentro del marco de la competencia, del principio de competencia que establece la Constitución Política del Estado. Dentro del marco de la ley 2341, déjame volver a leer esta parte, dice, artículo 5, inciso A. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia en razón de la materia del territorio. Un juez no es una autoridad administrativa. Entonces tenemos que cambiar un poquito el ejemplo. ¿Sí? Pero me puedes decir, pero administra justicia. Sí, pero es una autoridad judicial. Por ejemplo, autoridades administrativas son el director jurídico de una instancia, el director de recursos humanos o jefe de recursos humanos o el jefe de la unidad jurídica, no importa, pero esos son autoridades administrativas. El director administrativo financiero es una autoridad administrativa, el director de planificación es una autoridad administrativa, eh, el director del departamento segundo es una autoridad administrativa, inteligencia es el departamento segundo, ¿verdad, Marco? Sí, doctor. Bien, entonces esas son autoridades administrativas. Ahora sí se te ocurre algún ejemplo, querido Arielito. Entonces una MAE de una entidad pública no puede salirse de su jurisdicción, irse a otra jurisdicción, de otro departamento, de otro ministerio, no puede. Ya, me agrada eso. ¿Cómo así? Podrías un poquito, estás por buen camino, Ariel. ¿Puedes puntualizar un poquito más tu ejemplo? Un ejemplo, no puede tomar decisiones, no puede, otra MAE tiene otros objetivos, tiene otras ideas, otros objetivos a cumplir, no los puede, a otras personas, no los puede someter porque no está en su jurisdicción, Voy a no puede tomar decisiones. Sí, señor, gracias. Voy a usar tu ejemplo. Ya. Hablemos del Tribunal Supremo Electoral. Ayer les había contado, que sí lo saben, que su máxima autoridad es la sala plena y está representada por su presidente. ¿Sí? Ahora bien, esta sala plena que está representada por su presidente, vale decir que la MAE sería el presidente, tendrá competencia para emanar algún tipo de instrucción administrativa en los tribunales departamentales de La Paz, o de Oruro o de Cochabamba, considerando de que cada tribunal de La Paz, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral es la cabeza, y aparte tenemos tribunales departamentales.
Tribunal Departamental de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, de todos los departamentos. Y cada tribunal departamental también está conformado por una sala plena y tiene como representante a su presidente de esta sala plena. Este presidente del Tribunal Supremo Electoral podrá emitir instrucciones para los tribunales departamentales del resto. ¿Qué me dicen? Es pregunta general, no solo a alguien. Jóvenes. Hernán, Ariel, Marco. A ver, doctor. Me voy a encuadrar tomando el ejemplo de las Fuerzas Armadas. Adelante. Es lo mismo que igual. Es lo mismo que igual, sí, señor. ¿No ve? Entonces, Dice, si es una MAE, perdón que te corte, querido Marco. No es lo mismo, pero es igual. Está bien, doctor. Tomando en cuenta que una MAE es la máxima autoridad, ¿verdad? Y obviamente tiene otras direcciones, ¿sí? Considero que puede emitir instrucciones para el cumplimiento. Ahora, no puede influir dentro de cada dirección que tiene ahí también un director, qué sé yo, que tiene que tomar decisiones. Pero las decisiones esas el director las va a tomar en función a las instrucciones que la máxima autoridad de ese ente está emitiendo. ¿O no es así, doctor? Correcto. Entonces, en el ejemplo que se los he planteado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral puede emitir instrucciones a todas las instancias que están por debajo de él. Es por eso que en el caso del ejemplo que plantea Marco Antonio, el comandante general del Estado, así es que se llama, ¿no ve? El máximo general que está a cargo de todas las Fuerzas Armadas, después del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, puede emitir instrucciones a las otras fuerzas, indistintamente que no sean de la misma fuerza. Uno de la Fuerza Aérea va a poder, si es que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así sea de la Fuerza Aérea, va a poder emitir instrucciones al resto de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vale decir, de la Fuerza Naval o del Ejército. Y indistintamente a todas las reparticiones que pueda tener cada instancia. Y eso es de cumplimiento obligatorio, está dentro de su competencia. Ahora bien, había un punto en el que Marco Antonio me dice, no puede hacer algo respecto a su director administrativo. El director administrativo, digamos, es quien tiene que hacerse cargo de eso. Eso es lo normal, pero hay un principio en el derecho que dice, quien puede lo más, puede lo menos. ¿Sí? Y dentro del derecho se llama eso avocación. ¿En qué consiste la avocación? Pues simplemente es en tomar competencia de una instancia inferior para conocer o resolver un caso. Y el ejemplo es claro. Un general, querido Marco Antonio, ¿puede agarrar un fusil y disparar? Puede hacerlo. Quien puede lo más, está capacitado para hacerlo menos. ¿Sí? Ese principio se llama avocación. ¿Vamos bien? Doctor, puede, pero si no le da el blanco, ya es motivo de crítica. Claro, ese es el riesgo que corre. Y lo que dice Marco es cierto, porque, y en serio, es muy cierto y no solo es motivo de chiste.
pese que te salió muy buena, Marco. La responsabilidad de esa avocación que realice esa autoridad que está aquí arriba, dice, quien puede lo más, puede hacer lo menos. Pero si al hacer ese menos, en el caso no le da al blanco, como nos dice Marco, es sujeto de responsabilidad. Es sujeto de responsabilidad. Y lo vamos a ver en este mismo tema un poquito más abajo. Gracias, Marco. Te salió de película esa. Bien. Sigamos respecto a este punto, si es que no tenemos ninguna duda hasta aquí. Arielito, ¿te ha quedado clara esta parte o volvemos a darle al asunto? Sí, me ha quedado claro, doctor. ver. Seguimos con el avance. A ver, explícame. No, está bien, no, está bien, sí. Ya estabas ubicado. Estoy registrando su asistencia y su participación. Bien. ¿En qué consistirá la facultad de revocar? Doctor, consistiría, digamos, de acuerdo a jerarquía, el que que tener las facultades para revocar a sus subalternos en funciones que no hayan cumplido, sea por omisión o comisión, los puede votar, por así decirlo. Pero eso no sería lo que se dice, sino sería de prescindir de ellos. Y lo que se indica sería ponerlos en otro cargo. Ya, ok. Está bien. Pero está muy bien lo que tú dices. En lo que corresponde a lo que estamos viendo dentro del acto administrativo, es la facultad que tiene una autoridad superior de dejar sin efecto, ya sea de forma parcial o de forma total, un acto emitido por un órgano administrativo inferior. Vamos al caso, a tu ejemplo, Hernán, que es bueno. El director administrativo de la instancia pública en la que trabajamos nosotros cuatro, me da un memorándum y me despide. Me dice, hasta aquí llegamos, ya no vas a trabajar acá. Yo agarro, me voy. ¿Y qué voy a hacer? Voy a presentar un recurso de revocatoria o un recurso jerárquico, según corresponda. ¿Para qué? Para que haya una reconsideración del acto administrativo de ese director administrativo. Cuando ocurre esto, mi reclamo va a subir a la autoridad superior, porque encima de ese director administrativo hay alguien. Sube a la autoridad superior y es revisado. Y dice, este memorándum podrá quedar sin efecto, podrá quedar solamente con efecto parcial o simplemente puede quedar en nada o puede quedar ratificado, ¿sí? Pero eso es a través de la facultad de revocatoria. Esa facultad de revocatoria la tiene una instancia superior. A eso se refiere. Y hemos utilizado tu mismo ejemplo. ¿Estamos bien en esta parte? O sea, lo que quiere decir entonces que se puede cambiar de decisión. Un subalterno se toma una decisión, un cargo superior lo puede revocar, es decir, si lo querían votar a X empleado, la autoridad, digamos, superior podría revocar tal decisión y decirle no se lo vota porque es alguien necesario en ese departamento, en el lugar donde esté. Sí, Eso sería. o de repente simplemente lo están haciendo de forma injusta, ¿no ve? Bueno, las causas, digamos, podrían ser X o Z.
pero el chiste es de que la autoridad entonces superior podría revocar cualquier decisión. Sí. Dice, por ejemplo, eh, el acto administrativo individual podrá ser impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico, cuando éste afecte de vicios y sea contrario a los intereses públicos, ah, al interés público. Entonces, puedes revocar esa resolución que de repente ha sido arbitraria, que simplemente porque le caes mal a alguien te ha querido sacar del trabajo. Es competencia de ese director administrativo realizar el memorándum de despido, pero de repente ese memorándum de despido no, no era la intención de nuestra MAE el sustituirte, de nuestra máxima autoridad administrativa. Entonces, eso protege de algunas arbitrariedades. Bien. Hablemos de la delegación. ¿Qué podemos decir de la delegación? Habíamos dicho que en los principios o en las características del acto administrativo o las características esenciales de la competencia administrativa está la objetividad, la irrenunciabilidad y la improrrogabilidad, esto de forma general. Pero ahora, ¿qué pasa con la delegación? ¿Qué será la delegación? Dejar a cargo a alguien en lo que uno se ausenta. Un claro ejemplo, digamos, el presidente se va de viaje y deja al vicepresidente y este asume el cargo interino como presidente hasta la llegada del presidente en su viaje. Y eso ocurriría, como ayer se un ejemplo, si es que el vicepresidente tuviera un viaje igual agendado, pasa al presidente de la Cámara de Senadores y así sucesivamente en el orden de mandato que decía usted. Correcto. Vamos muy bien. La delegación no es otra cosa que la transferencia de facultades por parte de un órgano superior a uno inferior. El presidente del Estado está viajando y le dice, che, David, te haces cargo. ¿No ve? Sí, jefe, le debe decir, ¿no? Entonces, no es otra cosa que lo que nos acaba de decir Hernán. Es la competencia de facultades de un órgano superior a un órgano inferior. Ahora, esta competencia de facultades está autorizado y aprobado por ley para que las actuaciones de ese órgano inferior sean válidas. ¿Sí? Bien. ¿Qué será la vocación? Hace un ratito ya hemos empezado a hablar de la vocación. ¿Vocación, doctor, o avocación? A con A. Vamos, chicos, jóvenes, señores. Hace un ratito hemos hablado de la vocación. Ariel. Doctor, estaban hablando sobre las Fuerzas Armadas. A lo que he entendido es que la avocación es, puede conocer y resolver un asunto de competencia
de un cargo o un órgano inferior. Muy bien, Ariel. ¿Alguien más nos quiere ayudar sobre la vocación?